2020 tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma cómo nos relacionamos con las demás personas, también cómo interactuamos en espacios públicos, pero sobre todo también hemos cambiado la forma en que consumimos alimentos. Es un tema muy importante platicar y hoy en Salud y Farma nos acompaña la psicóloga Yunuen Juárez Rosas. Ella es psicóloga bariatra para hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, psicóloga Yunuen? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y pues también nos acompaña el doctor Eduardo Luna, nuestro doctor de cabecera, para hablar del tema de la psicología bariátrica que es y cómo nos hemos estado relacionando durante esta temporada, pues de mucha angustia, de mucha ansiedad, incluso de depresión o de incertidumbre con la comida. Doctor Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un gusto de nuevo. Pues empecemos con el tema. Para empezar, Junwen, me encantaría que nos regalaras pues un panorama amplio de qué es la psicología bariátrica, porque creo que muchos de nosotros nunca hemos escuchado este término. Sí, es muy poco conocido, realmente tendrá que se empezó a usar como hace 10 años, pero en realidad ya hay psicólogas especializadas en el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Entendamos que bariatría es el tratamiento de sobrepeso y obesidad y de sus enfermedades relacionadas, y que los protocolos internacionales piden que sean en equipos multidisciplinarios, ya que la obesidad es una enfermedad que tiene muchos factores, no nada más el típico de una ingesta alta de alimentos y poco movimiento, sino también enfermedades que van asociadas a la obesidad, que generan incluso más obesidad, que si no se atienden, por mucha dieta no van a poder bajarlas. Y también con los estilos de vida. Es muy distinto la psicología bariátrica a el manejo de trastornos alimentarios. Son dos líneas que se parecen mucho, pero están un poquito separadas, o son dos especialidades distintas, y la intención mucho de trabajar con el paciente con obesidad es llegar a la parte de reeducación alimentaria, de si interfiere en la emoción con esto, algo que no había hecho nunca el ser humano en toda la historia de la humanidad, es comer por emociones. La comida solo era un medio para alimentarnos. No había la abundancia que hay ahorita de alimentos, y muy procesados, que algunos no son alimentos, o que nada más tienen calorías vacías, y los estamos utilizando para cubrir o como para sanar o resarcir emociones, pero en realidad no se compone ninguna emoción. Siempre les he dicho que si un alimento corrigiera un mal trabajo, un mal día, o sea, corrigiera realmente, o nos regresara un ser muerto, un ser perdido, o nos quitara la pandemia que traemos, les diría coman. Pero pues en realidad no, y entonces estamos haciendo cosas poco efectivas para solucionar nuestra emoción, nuestra estabilidad emocional y nuestra salud mental. Es muy interesante esto que mencionas, Junuen. Voy a regresar en un minuto contigo respecto a esto, precisamente lo que acabas de mencionar, comer por emoción. Incluso por ahí siempre escuchamos el término comfort food, se ha hecho cada día más popular. Pero antes me gustaría preguntarle a nuestro doctor de cabecera, generalmente estamos acostumbrados a que un tratamiento para bajar de peso, para tener un trastorno alimenticio, tiene que ver con ejercicio o una dieta. Y eso es lo que escuchamos las personas que no somos especialistas en el tema. Tú como doctor, ¿por qué recomendarías justamente integrar un tema, pues, de un tratamiento psicológico a una dieta, a un cambio de vida en este sentido? Pues mira, realmente es muy complejo. Yo cuando me empecé a meter a esta cuestión de la nutrición y me empecé a especializar en nutrición, me di cuenta que como médicos a veces nos enseñan un panorama muy chiquito, ¿no? Con la nutrición se me abrió mucho más el abanico. Obviamente al meterme a esta cuestión empecé a escuchar precisamente los términos de psicología bariátrica y demás, y te das cuenta que realmente es un complemento. Como bien lo mencionó Junuen, un paciente que tiene algún trastorno de alimentación, le tienes que llegar por todas partes, ¿no? Porque si no, no vas a ver un resultado. Yo, ¿qué te podré decir de pacientes que de repente con pura dieta y ejercicio y demás pueden ir muy bien, pero hay un momento que puede haber cierta cuestión como de autosabotaje y demás, o tú solito en la consulta empiezas a darte cuenta que ya traen una cuestión psicológica que tú como médico no puedes alcanzar, ¿no? Que realmente ya se te empieza a salir de tus manos, y precisamente aquí es donde entra psicólogas como Junuen, donde precisamente nos ayudan a llegar por el otro lado
y nos facilita a nosotros el trabajo y ellas nos ayudan a que todo este proceso sea mucho más efectivo y no haya pues digámoslo así, como un fracaso, ¿no? De que empiezan a bajar de peso y se van y lo dejan y regresan un año después con el mismo peso con el que llegaron la primera vez o peor. Y al final de cuentas todo eso repercute en la salud. Es bien, bien importante el seguimiento psicológico. Perfecto. Junuen, me llama mucho la atención y creo que es una pregunta muy similar. Estamos acostumbrados a escuchar que para bajar de peso, para controlar lo que comemos, que no sean alimentos chatarra, que no sean alimentos, pues que sea una alimentación balanceada, pues tiene que ver justamente lo que te indica un doctor con una dieta y hacer ejercicio. Pero pocas veces tenemos esta liga o entendemos esta liga entre las emociones y lo que comemos, cómo comemos. ¿Por qué no nos explicas un poquito más de esto? Ok, bueno, mira, estamos viviendo en un tiempo en donde tenemos, te decía, como mucha facilidad de obtener alimento, no tenemos hambruna, al menos no en nuestro momento, y que es impresionante que siga habiendo hambruna con la capacidad industrial para hacer alimentos. Hemos modificado muy rápido nuestros estilos de vida y nos hemos olvidado a veces de lo básico. Entonces, le hemos dado poder a la comida que no tiene, aunque hay un vínculo, por ejemplo, una persona cuando está malnutrida, que eso es al final la obesidad, es un estado de malnutrición, su sistema nervioso empieza como a colapsar, digamos, y entonces empieza a generar mucha ansiedad, síntomas depresivos, y empieza mucho a generar esta sensación de querer comer, porque no es de comer solo por meter algo en la boca, sino por los nutrientes que se necesitan, porque nos está avisando que hacen falta. Pero como no lo tenemos claro, porque estamos tan sumergidos en una modernidad, por decirlo, de pronto no llegan a esta relación, y por eso es que hablan de que decías del comfort food, donde dicen me siento confortable, pero en realidad lo único que están haciendo es, normalmente muchas cosas del comfort food van con cosas muy azucaradas, entonces están haciendo unos picos de azúcar muy altos que elevan mucho la dopamina y generan una sensación parecida a la felicidad, muy parecida, pero en realidad no. Y tiene esos descensos también muy rápidos donde después tienes esa sensación de infelicidad por las hipoglucemias que hacen. Entonces es como utilizar el alimento como droga. Entonces, ese es el momento en cuando hay que reconciliarnos con la alimentación. No quiere decir que esté prohibido comer cosas procesadas, pero hay que saber cómo comerlas, en qué tiempos, y el tema, por ejemplo, de lo que hablaba Eduardo, de que dejan un plan y luego regresan con lo que ya habían perdido, mucho tiene que ver que cuesta trabajo fijar hábitos. Y de alguna forma con psicología y mucho con herramientas cognitivo-conductuales, vamos haciendo esa modificación poco a poco, pero hilándolas o uniéndolas a otros motivadores para que tengan continuidad, para que se adquiera un nuevo estilo de vida. Eso es sin hacerlos unos monjes, ni que tengan su propio cultivo, ni su propio ganado y sus pollos. No, es utilizando la tecnología, pero tarda un poquito el cambio. Se habla de que para hacer un cambio, dicen 21 días. Esa es la primera fase. Para empezar a formar un hábito, tiene que pasar por lo menos un año, ya que los seres humanos somos cíclicos y el ciclo más constante que tenemos es el del año. Vamos desde el día a la semana, al mes y al año. Por eso es que trabajamos de manera conjunta. Por ejemplo, yo como psicóloga, pensando en que no es un tema de peso, que me vienen por otro problema emocional, si no están comiendo de manera adecuada, me está avisando su propio cuerpo que si el problema es grande, la sensación del problema va a ser más grande por esta falta de alimento o de nutrientes que le tocan a ese cuerpo. Perfecto, qué interesante justamente esto que mencionas, la relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos, pero también cómo nos sentimos y cómo comemos. O sea, es como un círculo muy interesante que si no se genera un vínculo saludable, pues al final realmente nos pasa un costo muy, muy fuerte.